En este vídeo vamos a tratar el espectro de las señales compuestas y como punto de partida vamos a utilizar lo que veíamos en el último vídeo en el que hablábamos del espectro de las señales simples. Las señales simples son señales sinusoidales como la que tenemos aquí en la imagen que responden a la expresión v de t igual a una amplitud de pico por el seno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo más el ángulo de fase. En una representación de este tipo o en una fórmula de estas, en esta fórmula tenemos todas las características de la señal necesarias para poder hacer la representación gráfica. Tenemos unos elementos clave, ¿no?, que serían la amplitud máxima, que sería la altura que tenemos aquí, tendríamos la frecuencia y tendríamos el ángulo de fase. Pues bien, esto sería lo que tenemos en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, el espectro de la señal, en este caso el espectro de esta señal simple, sería este que tenemos aquí, en el que tenemos una única barra que estaría situada a la altura de la frecuencia de la señal f. La altura de esta barra sería la amplitud de pico que teníamos aquí. Y luego tenemos el ángulo de fase, que es el que tenemos también marcado aquí. En este caso tenemos que el ángulo de fase es de menos 50 grados y bueno, pues tenemos que la señal está dibujada, o bueno, pues que desde este punto de aquí hasta el origen tendríamos un desfase de menos 50 grados. Bueno, realmente la señal empieza a dibujarse en el punto de menos 50. Bien, vamos entonces ahora con las señales compuestas. Y en las señales compuestas vamos a tener de dos tipos, las periódicas y las aperiódicas. En primer lugar nos fijamos en las periódicas. Las señales compuestas periódicas tienen una característica y es que, bueno, pues propuesta por Fourier, que nos dijo que toda señal periódica se puede conseguir, podemos sintetizarla, podemos llegar a una señal periódica por medio de la suma de un conjunto discreto de tonos puros, es decir, de un conjunto contable de señales sinusoidales. Entonces no solo hizo esto Fourier de dar este enunciado, sino que también investigó o desarrolló un desarrollo matemático, que es el desarrollo en serie de Fourier, y que nos permite determinar las amplitudes, las frecuencias y la fase de cada una de las componentes espectrales que se denominan armónicos. ¿Vale? Entonces vamos a ver unos ejemplos de que esto que decía Fourier es cierto. Para ello, bueno, podríamos ver, por ejemplo, cuál es el espectro de una señal triangular. Aquí tenemos una señal triangular, solo se ve un ciclo. Pero si pusiéramos este ciclo a continuación, otro ciclo a continuación del que tenemos, veríamos que tenemos pues una señal triangular, ¿no? Entonces el espectro de esta señal, por ejemplo, sería el que se puede ver en estas imágenes, ¿no? Tenemos aquí las amplitudes de las componentes y aquí tenemos los ángulos de fase, que son en todos los casos 90 para todos los armónicos, ¿no? Aquí tendríamos cuáles serían las sumas de las diferentes componentes, o cuál sería la representación en el tiempo de las diferentes componentes espectrales. Si sumamos todas estas señales que tenemos aquí, obtenemos, por increíble que pueda parecer, pues una señal que tiene una pendiente de subida y otra de bajada, pues prácticamente rectas, y lo hemos conseguido sumando señales cosenoidales. Podríamos tener también una señal triangular. Por ejemplo, esta señal triangular, esto podría continuar indefinidamente, ¿no? Entonces tendríamos una señal que tiene tendencia a ser triangular. Le faltan detalles, no son pendientes completamente rectas, pero si pusiéramos más componentes espectrales, aquí esto está conseguido simplemente con 10 componentes, es la suma de 10 señales, tenemos aquí esas 10 señales con sus correspondientes amplitudes y con sus correspondientes frecuencias y sus correspondientes fases. Entonces conseguimos esa señal, y si metiéramos más componentes espectrales, en lugar de tener 10 tuviéramos 15 o 20, veríamos cómo cada vez estas irregularidades serían cada vez más rectas. ¿Vale?
Un último ejemplo podría ser de una señal cuadrada. Lo mismo también, esta señal, si la repetimos en el tiempo, más o menos va a ser una señal cuadrada. Tenemos aquí una serie de valores amortiguados, digamos, o de unos niveles amortiguados, que lo mismo de antes, si nos fuéramos a frecuencias superiores, veríamos que cada vez conseguiríamos que la parte superior fuera cada vez más plana. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos todas las señales que se suman para conseguir la señal cuadrada, y bueno, pues todo esto se puede conseguir gracias a que Fourier hizo un desarrollo en el que nos indicó cuáles tenían que ser las frecuencias a utilizar, cuáles tenían que ser las amplitudes y cuáles tenían que ser las fases. En este caso todas las fases serían 0. ¿Qué más? Bueno, pues el espectro que tenemos en señales de este estilo es lo que se llama un espectro discreto. Vamos a tener una serie de, como hemos visto, tenemos las componentes espectrales, que son los armónicos. Van a estar colocados los armónicos en unas frecuencias determinadas, y el primer armónico, el armónico quitando la frecuencia 0, que no se suele considerar, no se suele llamar armónico como tal, el primer armónico es el que determina la frecuencia final de la señal compuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como si tuviéramos una señal de una frecuencia determinada y luego añadimos otras señales de frecuencia superior para deformar la señal original, de manera que al final conseguimos la forma de onda que nos interese. Los demás armónicos, estamos aquí, los demás armónicos tienen una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia fundamental. O sea que depende de la forma de onda que queramos conseguir. Pues como veíamos en este caso de aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos que la frecuencia fundamental, el primer armónico sería de 1000 Hz, y para conseguir la señal cuadrada el siguiente armónico a utilizar sería el tercero, el siguiente sería el quinto, el siguiente sería el séptimo, luego el noveno. Es decir, estamos utilizando solo los armónicos impares. Si nos vamos, por ejemplo, a la señal esta triangular, vemos que pues bueno, los armónicos que se utilizan son todos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿vale? Entonces, en función de la señal que queramos conseguir, utilizaremos unos armónicos u otros. Más cosas. Los valores constantes en el dominio del tiempo se traducen en componentes espectrales de frecuencia 0. Si una señal, el caso extremo de una señal de este estilo podría ser una señal que tiene una componente continua, ¿vale? Pues sería una frecuencia 0, que no varía con el tiempo. Y cuando la señal en el dominio del tiempo tiene cambios instantáneos, eso normalmente significa que en el dominio de la frecuencia va a haber componentes espectrales de muy alta frecuencia para conseguir las variaciones rápidas de la señal. Bueno, si vamos a las señales aperiódicas, las señales compuestas aperiódicas, vamos a tener que son señales que también se consiguen sumando componentes espectrales, pero en este caso el resultado no es una señal periódica. Este tipo de señales son realmente las señales de información. Una señal de información que fuera periódica no aportaría gran cosa. Las señales, la información de por sí tiene una componente de aleatoriedad, ¿no? O de que, bueno, pues no se sabe cómo va a ser la información, si no, no sería información muchas veces, ¿no? Entonces tiene esa componente de que no va a ser algo predecible en el tiempo, ¿no? Entonces el espectro que tenemos para este tipo de señales es un espectro continuo. El espectro continuo tiene el aspecto que tenemos aquí abajo. Vamos a tener que entre dos frecuencias, en una banda determinada de frecuencias, vamos a tener todas las componentes espectrales posibles. Es decir, aquí, por ejemplo, pues puedo tener que entre esta frecuencia de aquí y esta frecuencia de aquí, pues tendría un montón de rayas, un montón de rayas verticales. Tecnología hoy no está por la labor. Un montón de rayas, os imagináis, un montón de rayas verticales a todas las frecuencias posibles. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final tendríamos lo que se ve aquí, una superficie completamente pintada. Normalmente lo que se suele hacer no es dibujar todo esto pintado, sino lo que se hace es pues marcar una envolvente. Pues tendríamos, marcaríamos cuáles son los valores máximos
de las señales, de las componentes espectrales, y de esa manera pues llegaríamos tendríamos el espectro continuo, de ahí desde donde viene el concepto de espectro continuo. Entonces, lo dicho, vamos a ver un ejemplo de cómo sería este tipo de señal con una señal de sonido, por ejemplo, ¿vale? Vamos a escuchar ahora un pequeño mensaje y vamos a ver después cuáles son su aspecto en el tiempo y su aspecto en frecuencia. Un segundito. A continuación vas a escuchar un tono puro de 440 Hz. Y ahora escucharás un tono puro de 7000 Hz. Bien, bueno, ese mensaje que hemos escuchado sería el que tenemos aquí. Podríamos ampliar la escala del tiempo para ver los diferentes tramos, qué aspecto tienen en el tiempo, ¿no? Aquí vamos a ampliarlo. Esta sería la primera parte del mensaje, este sería el tono de 440 Hz, luego otra vez el otro mensaje, que nos dicen que vamos a escuchar un mensaje de 7000 Hz, y aquí estaría la parte de 7000 Hz. Vamos a ampliarlo bien para que se pueda ver cómo es cada parte. Estamos en la parte de 440 y eso es lo que estábamos escuchando. Esto es un mensaje. Estas son las ondas de 440 Hz. Esto sería la voz que nos decía que íbamos a escuchar el mensaje de 440 Hz. Voy otra vez hacia la derecha. Ahora el mensaje en el que nos dicen que vamos a escuchar el mensaje de 7000 Hz. Y ahora la parte de la señal de... Ahí está. Que si lo ampliamos un poco más, pues vemos que bueno, no se llegan a ver las senoidales perfectas pues, por un tema de muestreo de la señal, quizás, pero bueno, se ve que la intención es esa y es lo que hemos estado escuchando, ¿vale? Podríamos ver cuál es el espectro de esta señal. Entonces aquí tendríamos que hay componentes espectrales desde frecuencias muy bajas hasta bueno, pues frecuencias más o menos altas. Ya a ciertos niveles ya es difícil decir si lo que estamos viendo es parte del ruido ambiente o es parte de lo que se ha generado con la voz, ¿no? Lo que sí vemos claramente es que tenemos una componente espectral aquí elevada, que estaría a la frecuencia de 7000 Hz, que sería el segundo tono puro que hemos escuchado, y aquí tenemos otro valor elevado que está en torno a la frecuencia de 400, si lo pudiera ajustar bien, bueno, pues me indicaría que son en torno a 440 Hz, que sería el otro tono puro que hemos escuchado. Entonces esto sería el espectro continuo de una señal aperiódica. Y bueno, pues básicamente esto es lo que da de sí este punto. Lo siguiente que vamos a ver en el siguiente vídeo es bueno, pues algunos detalles de lo que ocurre cuando transmitimos este tipo de señales por un canal que tiene un ancho de banda más o menos limitado. Venga, hasta el siguiente vídeo.